Bueno, ahora, como les digo, pasamos a la segunda parte del curso. Tenemos ahora un proyecto guiado que vale 20% del curso. Lo que vamos a hacer es un videojuego, lo vamos a ir haciendo durante las clases y con algunas tareas que les voy a ir dejando pendientes. Este tiene varias diferencias. La primera diferencia es que es en los equipos que tienen en este momento, o sea, el proyecto que van a entregar, el videojuego guiado que van a entregar, es hecho entre todo el equipo que están en este momento. Si en algún momento, como les he dicho, hay alguna dificultad, alguna diferencia que hace necesario el cambio de equipo, hablan con el equipo que les gustaría que los recibiera y me notifican a mí de este cambio antes de la entrega. Pues no vaya a ser que me notifiquen un cambio durante la entrega, sería pues bien sospechoso. Ahora, esta entrega, pues que es del 20%, también tiene su sistema de bonificaciones, pues igual que lo teníamos ahorita acá. Ahora aquí grupos. Acá todos tenían unas bonificaciones que están acá, que son las bonificaciones que les van a aplicar al parcial desde que hayan sacado 3,5 o más. Pues de hecho en el parcial podían sacarse 3,8 o 4, dependiendo pues cómo configuraran los ejercicios. De hecho lo puse pues con 3,8 de modo que los que tuvieran 1 o 2 les diera para el 5 porque era como lo que tenían la mayoría estaba por el lado de 1 o 2 de bonificación. Estas bonificaciones pues tienen la ventaja de que en el parcial no necesito sacar una nota perfecta para igual sacar el 5. Ahorita sigo sumando bonificaciones, pero ya esas bonificaciones pues no van a sumar al parcial, sino que van a sumar al próximo proyecto. Misma regla, si en el proyecto sacan 3,5 o más, pues les sumo las bonificaciones que tuvieran acumuladas hasta el momento. Sin embargo, ya para esas próximas entregas no solo aplican bonificaciones, sino también penalizaciones. Es decir, aquí hay 4 ejercicios para la próxima clase que son del tema de matrices, junto con 3 ejercicios que son del tema ya de desarrollo de videojuegos. El viernes pues yo elegiré a alguien al azar para que salga a presentar el ejercicio. Si la persona no lo presenta, pues recibe una penalización de menos 10 puntos en la entrega del proyecto, pero si lo entrega recibe una bonificación de 10 puntos. Si esa persona pues no lo entrega, recibe la penalización y llama a alguien más, que ya pues esa otra persona puede que lo tenga hecho, se lleva la bonificación, si no lo tiene hecho, pues recibe la penalización y así sucesivamente. Es decir, que a partir de ahora, las actividades que se presentan reciben o un puntaje positivo o uno negativo, dependiendo de si lo entregan o no. Ahora, continuando, el tema en sí es matrices. ¿Qué son las matrices? Las matrices son como los arreglos que hemos visto, como los array, pero vamos a poder guardar más datos. Pues vamos a poder guardar, digamos, datos en una fila y columna. Ya no es como un arreglo, que es como una sola línea de datos, sino como una matriz. Pues una matriz sería el término aquí correcto. ¿Cómo se crea una matriz en programación? Lo hacemos de esta forma. Yo aquí estoy diciendo que esto es una matriz, la voy a llamar X y le voy a decir que es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Si de pronto tienen dificultad para diferenciar cuáles son filas y cuáles son columnas, estas son las filas son las que van de izquierda a derecha y las columnas son las que van de arriba hacia abajo. La forma en la que uno muchas veces se las aprende es pensando en las columnas en un edificio. Las columnas en un edificio son verticales, pues son las que sostienen el edificio. Pues así mismo como las columnas de un edificio son verticales, pues las columnas en las matrices también son verticales. Entonces nuevamente filas son las verdes, columnas son las que son como un tono aquí café. Filas, columnas. Tengo 2 filas, tengo 3 columnas. Para este ejemplo que acabo de crear, 2 filas, 3 columnas, se vería así. 2 filas, 3 columnas. 2 filas, 2 verdes, 3 columnas, 3 cafés. Y en esas filas y columnas, pues yo puedo almacenar datos. Yo voy a almacenar acá, digamos, un 3 en este dato de acá. Luego aquí voy a almacenar un 5, estoy poniendo pues números cualquiera. Aquí voy a almacenar un 1. Acá voy a almacenar
un 4. Seis y 10. Esto es lo que yo quiero representar. Ahora miremos en código cómo sería. Pues ya sabemos que ya creé la matriz que tiene 2 filas, 3 columnas. Voy a guardar x en la posición 0,0 es igual a quién, a este 3 de acá, porque esta es la posición fila 0, columna 0. Ahora voy a guardar otro dato. Voy a guardar fila 0, columna 1. Fila 0, o sea que estoy en esta fila de acá, columna 0, no, columna 1, sí, es la que quiero guardar. Es decir, que voy a guardar el 5. Ahora, fila 0, columna 2, va a ser un 1. Y bueno, aquí ya pues como creo que va siendo un poco más claro el concepto, se los pregunto a ustedes. En la fila 1, fila 1, sí, fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, ¿qué dato va? Diría el 6, ¿no? Exacto, el 6, gracias. Entonces ya voy a llenar la fila 1 con la columna 0 que es el 4, con la columna 1 que es el 6 y con la columna 2 que es el 10. Aquí ya llené mi matriz. Y esta matriz pues yo la puedo recorrer con dos ciclos for, un ciclo for que me recorra las filas. Esto lo hago con x.getLength 0. Miren que cambié, ya no es length sino getLength, porque esto me va a dar, si le pongo un 0 me va a dar las filas, si le pongo un 1 me va a dar las columnas. Y ahora repito aquí, pero ya con J. Y me interesan ahorita, este fue para las filas, este para las columnas. Y quise en la posición I, J. Y lo voy a mostrar en pantalla. Lo que voy a hacer es para que me los muestren en la misma línea, voy a utilizar un write en lugar de un writeLine. Y para separar cada dato voy a utilizar este simbolito de acá. De hecho, para que me quede en la misma voy a cambiar este por un 7. Porque el 10 es más grande, entonces no me va a caber ahí en la visualización. Pues va a quedar diferente. Y aquí va a mostrar cada dato y lo separa con este simbolito de acá. Y cuando cambie de fila, es cuando ya acabe de recorrer todas las columnas, va a cambiar de fila, quiero que deje un renglón. Y ya aquí está la visualización, entonces ya aquí vemos la matriz que habíamos definido, 3, 5, 1, 4, 6 y 7. Y yo la recorro pues con dos ciclos for porque es un ciclo for que me recorre las filas y otro ciclo for que me recorre las columnas, pero ambos los ubico aquí dentro del X. Ya yo aquí podría hacer pues, digamos, las modificaciones que yo quiera. Voy a hacer aquí es visualización inicial. Ahora voy a hacerle algún proceso a estas matrices. Y el proceso que les voy a hacer es que voy a preguntar si el número que encuentra, si X en la posición Y, J es mayor o igual a 1. Bueno, mira, es que yo necesito Entonces voy recuperar mi a contraseña y me dice que mi darle correo aquí, no está cambiarle el registrado, valor pero sí está registrado. Entonces, ¿me puedes por un comunicar 9. O sea, con cualquier cualquiera valor por que sea ese mayor a caso? 1 lo voy a reemplazar por un 9. Y ahora voy a volver a mostrar los datos, pero después de haber hecho el proceso. 1037, 602, 622, Y bueno, voy a dejar aquí un renglón entre, pues voy a 622. ponerle como títulos a esto. Pablo de la Zapata, sí. Y este de acá,
modificado. Entonces aquí está, el original era 3, 5, 4, 6, 7 y el modificado quedó 9, 9, 9 porque le dije que cualquier dato que fuera mayor a 1 lo pusiera 9. Voy a ponerlo ahora con el 3. Pues aquí está, todos los datos que fueran mayor a 3 se cambiaron por el 9 y ya, pues es decir, sigue siendo el mismo análisis que habíamos hablado, que hemos hecho durante todo el curso. La diferencia es que ahora lo estoy guardando en una matriz. La forma matricial es útil porque nos permite almacenar lo mismo que nosotros ya teníamos, pero almacenarlo en una estructura más o menos como en Excel. Entonces podemos pensar que es lo mismo que ya teníamos, digamos, nombres, edades, GPA y el ID. Y acá ya podemos tener unos nombres cualquiera, como los del parcial de los aleatorios. Voy a tomar aquí. Ah, ese no es el parcial. Entonces voy a poner aquí nombres cualquiera. Y ya pues algún ID cualquiera, no sé, 33, 55, 42, 2, cualquiera. No tengo ni idea. Aquí. Ya esto, pensemos en que es lo mismo que teníamos, pero antes lo teníamos organizado. Un arreglo, otro arreglo, otro arreglo, otro arreglo. Ahora podríamos tener en lugar de eso una matriz. Y en la matriz misma vamos a tener todos los datos almacenados, como si fuera una cuadrícula. Esto sí, pues también se podría utilizar. Cuando vamos a utilizar arreglos, cuando vamos a utilizar matrices, va a depender mucho del contexto. Si, por ejemplo, la base de datos que ustedes van a leer tiene más información, digamos que acá hubiera otra información que fuera, no sé, acá había, esta información no me interesa para los análisis que voy a hacer. ¿Qué hago? Más bien leo la base de datos, leo esta columna y esta columna que es la que me interesa, y no leo el resto de columnas. Si estoy trabajando con arreglos o no, yo necesito todos los datos, pues ahí sí leo la base de datos y la almaceno en una matriz y hago el análisis con la matriz. Cualquiera de las dos es completamente válida, ya pues dependerá nuevamente del contexto al cual vayan a hacer, de las preferencias de cada uno. Alguien puede decir, no, yo prefiero trabajar con varios arreglos en lugar de trabajar con una matriz. Alguien podrá decir, yo prefiero trabajar con una matriz. Lo importante es saber que las matrices existen, que se trabajan de esta forma, que se accede en fila, coma, columna, que esas son las filas y que esas son las columnas. Acá tengo un ejemplo en la presentación, esto está en la página del curso, en donde estoy creando un arreglo de datos y lo estoy imprimiendo, pero es un arreglo tipo string, y lo que estoy imprimiendo en el arreglo es la misma fila y columna. Y aquí podemos visualizar fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, por acá fila 5, columna 5, cualquiera de estos. Y para crear esto, pues lo hice con este código de acá. Ahora, los ejercicios que tienen para que si tienen dudas, pues la idea es que aprovechen los espacios de asesoría de mañana de 9 a 12 o de pasado mañana de 9 a 12, que son los horarios de asesoría abiertas, o piden tutoría con sus, aquí están, horarios de asesoría, o piden asesoría con sus monitores, o les piden pues tutoría a ellos. Inclusive pues Daniel puso el horario de tutorías para los que necesitan ayuda. Y para este se me perdió, ejercicio de acá, ¿qué es lo que deben hacer? Es que van a llenar, bueno, les doy, tienen un código base, que es este de acá. Este código base lo que les permite es generar esto que están viendo acá, como si fuera un 3 en línea, pues varias X y círculos. Esto, ¿cómo se está haciendo? Se está llenando con unos valores aleatorios que están acá, se genera un valor aleatorio y ya cuando se llenan se están imprimiendo acá y queda así. Lo que van a buscar acá es que van a buscar si hay 3 o más X juntas. Y si es así, si hay 3 o más X juntas, lo van a reemplazar por un 1 y luego realizan el mismo proceso, pero para las O
Miremos cómo quedaría. Por ejemplo, aquí habían 3x juntas, Ok. entonces me quedaron aquí los unos. Aquí habían 3x o más juntas, me quedaron por unos. Aquí que solo había una, se reemplazó por el guión. Aquí que habían 4 círculos juntos, se reemplazaron por el 2. Ya esta es la actividad, pues eso les tocará hacer como el recorrido de la matriz completa, revisar quién es el que tiene a la derecha, quién es el que tiene a la izquierda, etcétera, etcétera. Ese es como el que van a resolver. Y hay otro desafío adicional que es este. Por ahora pues les queda la tarea, pues digamos que el tema es muy cortico, como pueden ver, ese es el tema, hay filas, hay columnas y se crea y accede de esta forma. Como les digo, es supremamente cortico. ¿Dónde está la dificultad? En las actividades que uno haga con esas matrices, por eso aquí la parte importante es que ustedes mismos sean quienes resuelvan estos desafíos. Y pues si tienen dudas, para eso están los espacios de asesoría. Respecto al concepto que acabo de explicar, como el acceso de filas y columnas, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cómo se le hace para decirle pues por código, que revise tanto arriba como abajo, como a la izquierda como a la derecha? Supongamos que yo quisiera revisar el de la derecha, pues voy a mostrar aquí, voy a comparar, voy a mirar si este dato y el de la derecha son iguales. Entonces voy a preguntar si este es igual al dato que sigue. O sea, esto es fila, columna, el dato de la derecha sería el que está en la columna de la derecha. Y si son iguales lo voy a reemplazar por un 0, por ejemplo. Aquí ya lo estoy haciendo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que como me estoy yendo hasta uno adicional, pues ya no puedo ir hasta la última columna porque la última columna no tiene con quién compararse. Miremos acá, aquí no me cambia nada porque no hay ningún dato que sea igual. Ahora voy a poner dos datos iguales, digamos el 5 y el 1 los voy a poner iguales. Y ahora sí, como este dato y el dato de la derecha eran iguales, lo reemplazo por un 0. ¿Cómo se dio cuenta que eran iguales? Él y el dato de la derecha comparó este dato con el dato de la derecha. ¿El dato de arriba cuál es? Pues será más 1. El dato diagonal a la derecha, pues diagonal arriba, será este. El dato de la izquierda será este. Y así sucesivamente. ¿Es clara esa parte? Eh, pues sigo sin saber cómo hacerlo, pero ya un poquito mejor. Listo, súper bien. Ana, sí. No entiendo por qué le pusiste -1 al getLength de X. Sí, es porque acá cuando estaba recorriendo estos datos, entonces voy a comparar, voy a hacer una comparación de esta forma, voy a comparar este dato con este, el dato en la posición J con el dato en la posición J más 1, luego el dato con el que sigue el dato en la posición J con el dato en la posición J más 1, pero aquí, este dato con quién lo voy a comparar, aquí me saldría un null reference, dejémoslo así, lo ejecuto y me sale un handle exception, índice fuera de rango. ¿Por qué un índice fuera de rango? Porque cuando le digo a este, compárese con el dato siguiente, no hay un dato siguiente para comparar. Igual que nos pasaba en el ordenamiento de datos. Así que, ¿cuál es la solución? Comparo este, pero este no lo uso. Es decir, en el recorrido del proceso le voy a quitar el último dato de modo que no me salga. Si estuviera recorriendo los datos, pero comparándolo con el dato de arriba, pues tendría que hacer algo similar, pero con las filas. ¿Es más claro, Ayana? Sí, profe, gracias. Sí, para visualizar la matriz hice dos ciclos for. Un ciclo for que me recorría las filas y un ciclo for que me recorría las columnas. Y la variable que se encarga de recorrer las filas así y la que recorre las columnas es j. Luego acá le digo que me muestre el dato en la posición i, que es el que me recorre las filas, coma j, que es el que me recorre las columnas. Como resultado, pues x va a tener cada dato de cada fila, de cada columna en su respectivo momento. Esto solo lo estoy poniendo para separar los datos, pues como este palito que se ve aquí es este de acá, como para separarlos y que se vean como más en forma matricial. Luego, cuando ya termine toda una columna, recordemos que es filas, columnas, J me recorre las columnas, cuando ya termine toda la columna, acá terminé una columna. Dejo un renglón, pues que es lo mismo que poner un backslash n en un write, pero pues writeLine ya deja un renglón de por sí. Entonces dejo un renglón de modo que la siguiente
columna que vuelve y muestre, porque él, pues cuando él llega acá, vuelve y empieza en el ciclo for, vuelve y hace esto, pero ya para otra columna, pues la siguiente columna me la va a dejar me la va a dibujar más abajo, que es lo que vemos acá, que la dibuja aquí abajito. También pude pues haberle puesto aquí a la izquierda, si quisiera. Eso es lo que me quedaría repetir. Listo. ¿Alguna otra pregunta de matrices antes de continuar? Profe, ahí que no me quedó Profe, claro el cuando proceso. se comparan las X, a ver si son exactamente el mismo. Sí, pero espera, Brian, porfa, que estaba preguntando Sebastián y alcanzaron a hablar los dos a la vez y no lo alcancé a escuchar. Gracias. Perdón, no lo escuché. Dale, repites, porfa. Sí, que no entendí bien en la parte de proceso si es que le estás diciendo en el for que te recorra todas las columnas excepto la última. Sí, tal cual, en el proceso no estoy recorriendo la última columna en el proceso, estoy recorriendo esta columna, esta fila y esta fila, pero esa columna no la estoy recorriendo. Para el proceso que hay aquí, para el proceso que hay aquí, perdón, no se está recorriendo. Y la parte del if, si la posición, una posición X tal es igual a la posición que le sigue, pero a la columna, Eh, únicamente esa posición se vuelve cero. sí, exactamente, sí, pero no es la posición. Si el dato en esta posición es igual al dato en esta posición. Ah, sí, eso es. Okay. Listo, ok. Listo. Era eso. Ahora sí, Brian, ¿qué me iba a preguntar? Profe, cuando se reemplazan las X, o sea, si la siguiente es igual y Ujú. la otra también es igual, se reemplazan por, creo que era 0 o 1. Pero el caso es que cuando se reemplazan, entonces, si por ejemplo hay más X seguidas, esas ya no van a tener en cuenta las que habían ahí, ¿cierto? Sí, pero Pues porque ya no se podemos tener dos arreglos, como el arreglo X, que voy a llamarlo aquí entrada, y para no dañar este arreglo de entrada voy a tener otro arreglo aquí que se va a llamar salida, y al que le voy a poner ese valor es a la salida para que no se me dañen los datos originales, y el que voy a visualizar a la salida pues es la salida. Y ahora sí, pues aquí en la salida todo me quedó como cero, pues porque son los valores iniciales. Aquí tendré que poner, eh, voy a poner aquí, de lo contrario, salida en la posición y como j igual a entrada en la posición y como j. Ahora sí. Entonces ya aquí me pasó que este dato, bueno, aquí ya sé dónde me equivoqué. Este de la salida puedo llenarlo aquí mismo donde muestro la entrada, puedo llenarlo también. Ya. Y justo donde se cumplió esta condición, pues fue donde se puso el 0. Pero son dos arreglos diferentes para evitar que pase lo que dice Brian, en donde como ya modifiqué el valor, ya no voy a encontrar ese dato ahí porque lo modifiqué. Pero de hecho, si miramos igual aquí en el código base que yo les doy, tenemos dos, un tablero y una salida. El tablero pues es la entrada y salida que ya tiene los mismos, no, perdón, salida empieza con datos vacíos en salidas donde vamos a almacenar los unos o los ceros. Con eso queda más claro, Brian. Sí, profe, gracias. Listo, súper bien. Igual, pues recuerden que se pueden ayudar con los monitores o con las asesorías abiertas de mañana. Me van escribiendo y ya les voy respondiendo las preguntas. Dependiendo del tipo de pregunta, pues estaremos llamando. Nuevamente, ¿alguna pregunta adicional antes de pasar al tema siguiente? No hay preguntas, súper bien. Voy pasando de tema. Y ahora lo que quiero es que veamos un poco sobre la interfaz del motor de videojuegos que vamos a usar. Hago la aclaración, existen varios motores de videojuegos. No es que Unity sea el único, pues existe por ejemplo Unreal o Godot, entre otros. La razón por la cual utilizamos Unity es porque se puede programar en C#, entre otras cosas. Pues la ventaja es que como se programa en C#, que es el lenguaje que hemos venido trabajando, pues entonces lo podemos aplicar todo lo que hemos visto sin ningún problema.
Yo he llegado a utilizar otros motores, sin embargo, pues Unity es el que más me ha gustado hasta ahora. Y bueno, van a notar que tiene un montón de ventajas bien interesantes. Como primer dato de interés, más del 50% de los videojuegos hechos para celular están hechos con Unity. Entonces ya uno le da pues una pista de qué tan popular es como motor de videojuegos. Sobre todo para videojuegos que no sean, pues para videojuegos casuales o AA, videojuegos AAA hechos con Unity hay, pero no son tantos. La mayoría de videojuegos hechos con esto no son AAA. Ya acá lo que quiero es mostrar un poco cómo funciona la interfaz. Primero la interfaz cuando ustedes instalan Unity, bueno, lo otro es, por favor instalen Unity a través de Unity Hub, es decir, instalan Unity Hub desde la página. Entonces aquí podemos descargar Unity Hub. Y Unity Hub es esto. Unity Hub es un administrador de versiones de Unity. Yo puedo tener varias versiones de Unity instaladas. De hecho, si miran, yo tengo instalada la 2019.4.9, que es la que sugiero para el curso. Tengo esta que ya tenía instalada y tengo la 2020. ¿Por qué es importante tener Unity Hub? Porque puede ser que yo necesite diferentes versiones para diferentes proyectos. Por ejemplo, me pasó el año pasado, que yo estaba trabajando pues el año pasado hice varios freelance, pues freelance otra vez es trabajar como desarrollador independiente, entonces necesitaba varias versiones. Por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto que era a través de UPB, que el cliente era vicepresidencia, y estábamos trabajando con la versión 2017, porque estábamos usando un paquete de realidad aumentada que tenía una característica que existía solo en la 2017 y en la 2018 no estaba. Entonces tenía la 2017 instalada. Para mis clases pues estaba utilizando la 2018. Y me resultó un freelance por una empresa de Argentina que estaban trabajando en una versión super vieja de Unity, que era la versión 5. Inclusive pues esa no aparece acá para agregarla, sino que tocaba descargarla desde el archivo. Pues uno aquí le puede dar Download Archive, que le muestra todas las versiones que ellos han tenido hasta el momento, que son un montón. Y por acá está la versión 5, entonces me tocó descargar la versión, creo que fue como la 5.6.7, y aquí uno le dice que atrás de Unity Hub, y ya la ventaja es que podía tener acá todos mis Unities instalados y cada proyecto, pues uno decidía con cuál versión de Unity abrirlo. Esa es la ventaja de manejar el Hub, que van a poder tener varios proyectos en diferentes versiones y no hay ningún problema. Ya teniendo el hub instalado, van a instalar la versión que les sugerí, u otra, pues sugiero que trajen con la 2019.4.9 F1, que es la LTS. LTS significa Long Term Support, es decir, que le van a prestar soporte a largo plazo, y eso es una ventaja muy grande. La 2018 ya es una versión muy vieja, pues ya estamos en el 2020. La versión 2020 es nueva, tiene ventajas respecto a la 2019, pero también tiene más bugs porque es una versión nueva. De hecho, si miran, va apenas en la primera versión del 2020, mientras que esta ya fue la última versión del 2019. Es decir, ya corrigieron pues como todos los bugs que encontraron, o al menos la mayoría de bugs están resueltos. Nuevamente, entonces sugiero esta, la agregan acá, le dan instalar, luego van a darle en proyectos, van a darle aquí en la flechita para que vean que seleccione la versión que es, la 2019, y van a crear un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto vamos a crear para el juego guiado? Vamos a trabajar un proyecto de 3D. Porque hay tantas opciones cuando uno trabaja con Unity, pues porque uno puede hacer un juego 2D, o puede hacer un juego 3D, o puede trabajar con el Universal Render Pipeline, que tiene las optimizaciones para mobile, o puede trabajar con el High Definition Render Pipeline, que está hecho pensado en juegos AAA, o juegos que tengan un nivel gráfico muy alto, que utilicen, por ejemplo, la tecnología Ray Tracing. Ray Tracing, en algún momento los me volveré a mencionar a los que se vayan por la línea de videojuegos. Es un sistema que calcula los rebotes de las luces, da cierto realismo a los juegos. De hecho, sacaron muchos memes, recién salió el Ray Tracing. De RTX Off, RTX On. RTX se refiere pues a ese Ray Tracing. Y bueno, ahí ya quitándolo del meme, de dar un ejemplo real que me muestre la diferencia entre cómo se ve la escena sin Ray Tracing y cómo se ve la escena con Ray Tracing, en donde el cambio principal es en la forma en que se comporta la luz, que va a ser muy diferente. Inclusive Minecraft
se nota mucho la diferencia, a pesar pues como de la simplicidad del juego, por la forma, por el hecho de que la luz pues sí se comporta como debería. Bueno, ahora continuando por acá, pues no vamos a trabajar con nada de eso, vamos a trabajar con la 3D. Si en algún momento uno está en la 3D y dice, pero yo ya quiero hacer un proyecto 2D, no hay problema, se puede mudar, instalando unos paquetes adicionales, desinstalando otros o dejando ambos, como sea. Pues no es que esto sea una camisa de fuerza, pero para evitar problemas iniciales, de una vez, 3D es el proyecto, le ponen el nombre que quieran, seleccionan la ubicación y le dan crear. Cuando crean un proyecto, pues les va a aparecer algo así parecido a esto, pero con una escena vacía, como esta de acá. Este es, pues de hecho, ni siquiera les va a aparecer exactamente así, porque aquí yo ya tengo esto instalado. El layout que van a tener posiblemente sea diferente. El layout por defecto es este de acá, pero ustedes lo pueden modificar como se sientan más cómodos. Lo importante más allá del layout, pues de la distribución de la interfaz que van a utilizar, es entender las diferentes ventanas que componen al motor de videojuegos. Por si acaso, pues todo esto yo lo explico aquí en esta presentación. Aquí explico lo que es el layout, cada uno de los elementos del layout, igual lo voy a repetir acá. Y tenemos la jerarquía, el proyecto, el inspector y la escena. La jerarquía y la escena son dos representaciones de una misma cosa. Es decir, si yo acá creo una esfera en la jerarquía, la esfera se va a ver aquí en la escena. Perdón, apago esto de acá. Ya. La jerarquía, voy a ver la esfera tanto en la jerarquía como en la escena. Es decir, la escena y la jerarquía, como les digo, son dos representaciones de una misma cosa. Esa es la representación en texto, esta es la representación visual. Acá ya voy a crear algo diferente, no sé, voy a crear un cubo, lo mismo, el cubo lo tengo en la escena y lo tengo también en la jerarquía. Nuevamente, escena y jerarquía son lo mismo. El proyecto es diferente, en el proyecto lo que voy a tener es todo lo que sea transversal, es decir, que se comparta a lo largo de todo el proyecto. Pensemos en que una escena o una jerarquía se refiere a un nivel. Digamos a la etapa 1, la del primer nivel. El primer nivel es donde tengo un cubo y una esfera. Y luego tengo otro nivel donde ya tengo, no sé, una casa, un personaje, lo que sea. Esa jerarquía está asociada a ese nivel. Es decir, cuando yo me voy para el segundo nivel, ya este cubo y esta esfera no existen. Porque cada jerarquía está asociada a un nivel diferente. Mientras que proyecto es lo que está en todo el proyecto. Por ejemplo, la música. Yo guardo aquí una pista de audio y esa música puede ser que esté en en varios niveles. O tengo una textura y esa textura la utilizo en varios niveles. O tengo un modelo y ese modelo lo utilizo en varios niveles. Es decir, que proyecto es lo que está en todo el proyecto, valga la redundancia, mientras que escena o jerarquía solo se va a referir a uno de los niveles de todo ese proyecto. Por último tengo el inspector, que es el que me va a permitir ampliar la información de cada objeto. Yo le clico en un objeto y el inspector me muestra toda la información adicional que necesito saber de este objeto. Asimismo, en el inspector puedo ver elementos del proyecto, le doy clic a un objeto del proyecto como una pista de audio y en el inspector me amplía la información de esa pista de audio. Es decir, el inspector es el que nos va a ampliar la información o nos va a permitir inspeccionar un elemento, sea un elemento del proyecto o sea un elemento de la escena. Cuando trabajen con Unity, qué layout van a organizar va a depender de sus preferencias, del tipo de proyecto, etcétera, etcétera. Lo importante es que encuentren un layout con el que se sientan cómodos y lo guarden. Este layout, que es el layout por defecto de Unity, a mí no me gusta. Generalmente yo trabajo con este, que de hecho lo llame Geo, en donde tengo la escena arriba, el juego abajo, de modo que yo puedo ver la escena y el juego a la vez. Tengo la jerarquía y el proyecto en una misma columna y el inspector en otra. ¿Cómo puede uno modificar el layout de uno? Voy a volver al que está por defecto y a replicar este que acabo de hacer acá. Vuelvo al default. Y lo que voy a hacer es darle aquí, pues de hecho en layouts, si miramos aquí ya tiene, pues en el de ustedes, aquí yo ya tengo pues varios guardados. Les deben aparecer unos diferentes, como por ejemplo splits, que en el split está un poquito más parecido a Blender, donde tengo como diferentes vistas. Bueno, aquí desde el default lo que voy a hacer es que voy a
traerme la jerarquía y la voy a, bueno, primero el proyecto lo voy a poner al lado del inspector. Esta por ahora la voy a cerrar, la consola. La jerarquía la voy a poner debajo del proyecto. Aquí lo voy a poner a eso que sea de una sola columna. Y la ventana de juego que está en otra pestaña la voy a poner aquí abajito. Aunque normalmente yo trabajo es con la del proyecto abajo de la jerarquía. Listo. Y aquí entonces tengo la escena y la jerarquía pues está como una al lado de la otra. La escena el proyecto acá. Y ya aquí tengo pues las ventanas más o menos como yo esperaría. Ya la puedo ver más a la izquierda, más a la derecha. Esto mismo que acabo de hacer aquí en la presentación lo explico utilizando un layout que les debe aparecer por defecto que es 2×3 y empezando a mover cada uno de ellos. Pero si miran, yo tengo ya muchos layouts guardados. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una cinemática, utilizo este layout donde tengo el timeline acá. Cuando quiero trabajar con sistemas de partículas, utilizo este layout donde aquí el sistema de partículas tiene todo el foco. Cuando quiero trabajar con crear sistemas de reglas, utilizo este. Para dibujar con sistemas de reglas, utilizo este. Y tengo acá otro que es cuando trabajo en mobile. Cuando trabajo en mobile, por ejemplo, utilizo uno acá en donde pongo una ventanita del mismo tamaño en mi celular para ayudar más o menos cómo se vería. O una de celular, pero aquí estando el celular en landscape, eso se llama landscape, cuando el celular está acostado, cuando el celular está parado se llama portrait. Y bueno, cada uno la decidirá. Y cuando les guste, encuentran el layout que les gusta, le dan aquí en guardar y le ponen el nombre que quieran. Ya este es el layout que había creado, ya acá tengo una esfera, voy a crear de hecho un cubo. Y miremos que el cubo yo lo puedo mover desde acá con estos gizmos para arriba, derecha o para el fondo. Y eso mismo que yo muevo se va reflejado acá en el inspector. Asimismo yo lo puedo mover desde acá y también se va a mover acá. O sea, yo puedo mover los números desde el inspector o lo puedo mover desde la escena. Es el mismo resultado. Aquí ya tengo mi cubo. Vamos a tratar de acostumbrarnos a los accesos directos. Con W yo lo puedo mover. Con E yo lo puedo rotar. Y con R yo lo puedo escalar. Es decir que, y con la Q hago el paneo. Es decir que podemos utilizar exactamente las mismas teclas con las que se utiliza League of Legends. Pues para los que juegan League of Legends son exactamente las mismas teclas. Entonces con el que hago la Q hago el paneo. Con el que hago la W, pues la W sirve para mover, la E para rotar y con la ulti hago el cambio de tamaño. Es bien fácil pues cuando uno está acostumbrado a esas teclas. Sé que es un poquito difícil porque las teclas de Blender son diferentes, pero pues es fácil acostumbrarse a estas 4 teclas de acá. Asimismo, como les digo, si yo roto el objeto, pues esa rotación se va reflejada acá en el inspector. Voy a borrar ahora el cubo y voy a crear 2 objetos. Voy a crear un plano en el piso en la posición 000 con un tamaño de 10×10. Este es supremamente grande. El plano, para que lo tengan en cuenta, no cumple las proporciones correctas. O sea, este 10 realmente se refiere a un 100. Los cubos sí. Cuando yo pongo un cubo, este cubo tiene un tamaño que dice 1, 1, 1. Significa que este cubo mide 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de profundidad. A eso se refiere ese 1, 1, 1. Lo mismo si creo una esfera. Esta esfera que están viendo acá es súper grande porque es una esfera que mide 1 metro de ancho. O sea, tiene un radio de 0.5. Voy a ponerla por acá en el aire, 500. Aquí ya está la esfera, aquí ya está el piso. Y voy a darle play. Cuando le doy play no pasa absolutamente nada porque no tenemos ninguna funcionalidad. Resulta que estos objetos de acá adquieren toda su funcionalidad a través de algo que se llaman los componentes. Este tema lo voy a trabajar en más detalle el viernes. Por ahora quiero que sepamos que el componente asociado a las físicas, a darle propiedades físicas a él, es el que se conoce como rigid body. Cuando yo le pongo rigid body, le estoy diciendo compórtese de acuerdo a las físicas. Y eso es, veas afectado por la gravedad. Cuando le doy play, ya se ve afectado por la gravedad y choca contra el piso. ¿Por qué choca? Porque tiene el componente collider. Si yo este componente collider lo apago, va a tener físicas, va a caer, pero va a traspasar el piso
porque no tiene un collider. Esos componentes tienen a su vez diferentes propiedades que se llaman atributos. Por ejemplo, un atributo del Mesh Renderer es el material. El Mesh Renderer es el componente que nos permite que un objeto sea visible o no. Ahora vamos a cambiarle el material. Voy a crear acá un material. Ya les explico qué es un material. Un material es el que nos permite, creo que es, ¿dónde saqué esto acá? Un material es un programa, de hecho, pues un material es un programa, es un shader, que nos permite conectar diferentes propiedades. Por ejemplo, cómo se comporta la luz ante este objeto, qué tanto refleja la luz o deja pasar la luz porque es medio transparente. Digamos, tiene algún relieve que debo imitar, tiene algunas zonas que son más metálicas que otras. Eso es lo que hace el material. De hecho, pues crear materiales o crear shaders es parte de lo que hacemos en el curso de programación gráfica, que es de la línea de videojuegos. Ahora voy a crear entonces acá un material, clic derecho, crear material. Voy a llamar este ejemplo. Y ese material se lo voy a arrastrar aquí a la esfera. Ya después de tener el material puesto, pues yo puedo cambiarle el color. O dejarle el color blanco y ponerle alguna textura. ¿Qué son las texturas? Pues son imágenes. Supongamos que yo quisiera que esto se viera como una pelota de fútbol. Voy a poner acá, este no es el navegador que están utilizando, este de acá. Entonces, soccer. Voy a utilizar cualquiera de estas, no va a quedar bien porque pues habría que hacerle todo el proceso del UV, habría que hacerle un grab. Bueno, pues ya ustedes conocen el proceso de 3D. Y este tiene marca de agua, pero bueno, por ahora pues para el ejemplo lo voy a utilizar. Lo normal es que las texturas las guardemos en una carpeta que se llame texturas. Estas carpetas las creamos con clic derecho, crear carpeta. Traten de manejar todo muy ordenado. Y aquí voy a crear una carpeta que se llame clase. Y en esta carpeta de clase voy a guardar esa textura. Ya aquí me quedó la textura. La textura no se la debo arrastrar directamente al objeto, sino que la textura la arrastro es hasta el material. O sea, yo había creado aquí un material que llamé ejemplo. Y a este ejemplo le puedo arrastrar la textura hasta aquí. Ya entonces empieza a ver más como un balón. Vamos a modificar algunas propiedades. Primero, esta propiedad metallic significa qué tan metálico va a ser el objeto. Y la propiedad de smoothness significa que también va a reflejar la luz. Una textura con smoothness muy alta, pensemos como una canica que yo acabo de pulir y la luz la refleja así súper precisa. Si el smoothness es muy bajito, es porque ya es un objeto menos pulido, que tiene más rugosidad. Como tiene más rugosidad, la luz rebota en muchas direcciones y por eso se ve diferente. Sin embargo, pues para el balón de por sí no es metálico, así que le pondré un valor muy bajito en metallic a nuestro balón. Aquí está nuestro balón. Y le podría cambiar pues también aquí el color, ponerle algún tinte al balón, por ahora lo dejaré tal cual. Y voy a modificar otro parámetro que se llama el tiling. El tiling es cuántas veces se repite la textura. Si le digo que se repite media vez, pues la textura va a quedar media textura solamente. O si le digo que se repite 2 veces, pues el patrón se va a repetir más veces. Ese es el tiling. Voy a poner, digamos, 1.5 por 1. Y aquí está el tiling de mi pelota. Se nota raro arriba, pero es porque como no tiene el V hecho para esa textura, pues se va a ver raro sí o sí. Aquí pues igual se ve raro, un poquito menos, pero bueno. Ahora miremos qué es el normal map. El normal map es esa textura que me permite emular un relieve sin realmente tenerlo. Normalmente uno dibuja sus propios normal maps, por ahora por facilidad voy a duplicar esta textura, control de la duplico, vengo acá a la textura, le selecciono normal map, le digo aquí que la cree de la escala de grises, aquí lo voy a poner smooth, esto lo pueden dejar en sharp, eso es el tipo de filtro que utiliza aplicar, y me creó un normal map que ya puedo utilizar en este mismo
en la misma Profe, pelota. ¿tienes el mouse completamente quieto? No, ahí lo estoy moviendo. Ahí, en ese momento lo estoy moviendo. Sí, Mi profe, hay imagen momentos en donde no mi se imagen ve, está trabada. en donde pierdo ahí el mouse. Listo, por si acaso tomé la textura, la dupliqué con control D a la textura nueva, le cambié a normal Todo map. eso fue lo que no se vio. ¿Qué, perdón? Todo eso fue lo que no se vio. O sea, todavía está congelada la imagen. Ah, listo. Ahí, por ejemplo, si yo muevo el objeto, tampoco se mueve. No, Creo no, que... literalmente está no, porque completamente yo sí lo trabada. veo. Yo sí ¿Sí? lo veo. Vuelvan Listo. porque Sí, está... Bueno, entonces perfecto, yo debe ser reconecto. debe ser el internet de algunos, por si acaso. Si tienen, aquí pues ahí les pegué una imagen en el chat. Si tienen señal bajita, es normal que se les congele la pantalla. Pero por si acaso, pues a mí, como yo estoy grabando pantalla directamente, pues en la grabada de la pantalla no queda congelada. Igual repito esta última partecita, lo que hice fue duplicar la textura con control D, seleccionarle normal map, crear de escala grises, aplicar. Luego voy al material de ejemplo que creé y le arrastro el normal map hasta donde dice normal map. Y si miramos, lo que pasa aquí es que ya me imita como si tuviera un relieve. De hecho, aquí se nota mucho en la vista de juego que parece que tuviera unos hundidos en la parte negra. Aquí lo notamos, pero realmente no es, o sea, aquí se nota como si esto fuera 3D, como si esta parte de acá estuviera más hundida, pero realmente no es así. Esto no es un hundido, sino que lo está emulando, modificando cómo se comporta la luz. Para entender más detalles de esto, pues ya en el curso de programación gráfica los explicamos. Por ahora les explico que puedo ponerlo más exagerado poniendo acá un 2 o invertirlo poniendo un -1, ya lo que era hueco queda como relieve. Por ahora lo pondré más suave con el 0.5 y ya aquí tengo mi balón. Cuando le doy play, como tiene físicas, él va a caer, pero es un comportamiento muy raro. ¿Por qué lo notamos tan extraño? Porque en la naturaleza no existen realmente colisiones que sean completamente inelásticas, que es lo que acaba de ocurrir ahí. ¿Qué es una colisión inelástica? Cuando la colisión no hubo una como conservación de la energía, no vimos esa energía reflejada en ningún punto. La energía siempre se va a conservar, se va a transformar, sí, pero no se va a perder. Cuando hay una colisión, siempre vamos a ver esa energía reflejada de alguna forma. Por ejemplo, yo dejo caer una pelota al piso, ¿cómo se ve esa energía reflejada en forma de un rebote? Yo dejo caer algo en el piso y no rebota. Por ejemplo, una gelatina. Yo tiro la gelatina al piso y no rebotó. Entonces, ¿qué pasó con la energía? La energía se utilizó para deformar la gelatina, pero la energía cayó, se deformó y esa deformación es la forma en que se refleja la gelatina. Entonces uno piensa, bueno, entonces, ¿qué pasa en una moto, una bicicleta? Uno va muy rápido, uno va, no sé, digamos 60 kilómetros por hora, frena en seco y la llanta se quedó quieta. ¿Qué pasó con esa energía? Se convirtió en calor. Va uno y toca las llantas o los frenos después de eso y van a estar súper calientes. Entonces siempre hay conservación de la energía. Cuando nos pasa algo como lo que estamos viendo acá, que no hay conservación de la energía, nos parece raro. ¿Cómo le decimos que la conservación de la energía la refleje en forma de rebote? Voy a darle aquí clic derecho, crear, y voy a darle material físico, voy a ponerle el nombre que yo quiera, digamos pelota, y le puedo elegir la cantidad de rebote. Digamos, la cantidad de rebote por una pelota de fútbol va a ser, no sé, un 80%. La fricción dinámica es la dificultad, qué tan difícil es mover el objeto cuando ya está en movimiento. Es muy poco difícil mover una pelota que ya está en movimiento. Y la fricción estática es qué tan difícil es moverlo mientras esté quieto. Es un poquito más alta que la dinámica, pero igual es súper bajita. Ahora se lo arrastro a la pelota. Si nos quedó bien, nos debe quedar aquí en el collider. Aquí dice pelota, le doy play. Y ya aquí va a rebotar. ¿Por qué rebota tan poquito? Porque el piso no tiene material físico. Resulta que no es lo mismo si yo tiro una pelota en la arena, así yo tiro una pelota en la grama, así lo tiro en un piso de cemento. Voy a crear un piso que rebote mucho. La fricción del piso no nos interesa. Y se lo pongo al piso cuando le doy play. Ya se comporta diferente la forma en que rebota. Yo podría inclinar aquí este plano. Se no me queda demasiado fuerte, voy a ponerlo aquí así. Puedo inclinar este plano para que la pelota rebote. Y de hecho pues podría aquí poner más pelotas. Y pues ya ahí vamos a ver bueno, algún comportamiento de las físicas con base en estas pelotas de acá. Y bueno, ahí ya están, rebotan, se chocan entre ellas, siguen, giran, etcétera, 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 gracias a esas propiedades que acabamos de configurar.
Acá yo tengo una escena de ejemplo donde pongo un objeto a caer, el objeto cae y rebota y tiene pues su propia textura, que fue el mismo proceso en donde le puse la textura, esta textura aquí en el albedo, pues que es la principal. Le arrastré también el normal map y en este caso particular tiene otras dos texturas que era el especular, el occlusion y el 8. Por ahora no nos interesan esas, por ahora nos interesa el albedo y el normal map. El resto de mapas pues los vemos con mucho más detalle en el curso de programación gráfica, como les decía. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Todo eso lo estamos viendo desde el componente, o sea, desde el componente de la esfera, que es cuál. O sea, todo este menucito de normal map, todo eso está en el mesh renderer. Sí, pues hay dos formas de verlo. Yo le puedo dar clic al material y el material tiene su propio inspector. Pero la otra Ok. opción es que yo puedo seleccionar la esfera y al final del todo me aparece un menú que por lo general está como minimizado. Cuando le clic aquí ya me muestra lo mismo. Pues es lo mismo darle, modificarlo acá que dándole clic acá. Es lo mismo. Solo que aquí pues la ventaja es que no tengo que estar cambiando de menú. Ah, es que esto, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más preguntas, entonces con esto voy finalizando. Les recuerdo que tienen dos actividades para el viernes, que son el ejercicio de las matrices y este de acá de la introducción a Unity. Y esta es la guía pues como completa paso a paso para que revisen muy bien todo. En donde la actividad es hacer tres objetos cualquiera, puede ser un balón de básquetbol, uno de voleibol, uno de fútbol. Lo importante es que le deben poner la textura, las escalas reales, el material físico al objeto. Bueno, aquí de hecho ya la entrega no es un GIF, porque ya la entrega será durante la clase. Cuando digo la escala real es porque, por ejemplo, digamos, ¿cuánto mide una pelota de fútbol? Supongamos que una pelota de fútbol mide 27 centímetros de ancho, pues contando todo el diámetro. En ese caso, pues tendré que ponerle 0.27, 0.27, 0.27. Porque recordemos que esto está en metros, 27 centímetros son 0.27 metros. Y ahí sí va a tener las dimensiones correctas. Si no les cambian las dimensiones, sino que lo dejan en 1, 1, 1, y decían así, eso es un balón de fútbol, y luego poner una persona, la persona normalmente mide lo mismo que una cápsula, y luego si esta es la persona, este es el balón de fútbol, ¿cómo va a jugar él con este balón de acá? ¿Cierto? Pues no tiene mucho sentido. Y muchas veces hacen soluciones super macheteras, crean el balón de fútbol super grande, entonces lo que hacen es que crean un personaje por allá como de 4 metros, pero no, la idea es que trabajemos con las unidades reales. Y eso es lo que les pido en esta actividad de acá, que es una actividad como de, para familiarizarse con el motor. Sé que, sé que esta actividad es un poquito atípica para un curso de programación, pero si no saben manejar el motor, pues no vamos a poder programar nada dentro de él. Ahora sí, ¿alguna pregunta más antes de irnos?